tema. Las leyes de las ofrendas, sexta parte, la ley del Kurban Shelamim. Esta es la ley del Sebach Shelamim que uno puede ofrecer a Yahweh. Si lo ofrece por agradecimiento, ofrecerá junto con el sacrificio de agradecimiento tortas ácimas mezcladas con aceite, bien empapadas, pastelillos ácimos untados con aceite y tortas de harina selecta mezcladas con aceite, bien empapadas. Esta ofrenda con tortas de pan leudado agregadas la presentará junto con su sacrificio de agradecimiento por el bienestar. De esta ofrecerá una de cada clase como donación a Yahweh. Irá para el sacerdote que rocía la sangre del Sebach Shelamim, y la carne de su Sebach Shelamim se comerá el día en que se ofrece, no se dejará nada de ella hasta la mañana. Sin embargo, si el sacrificio que ofrece es una ofrenda votiva o voluntaria, se comerá el día que se ofrece el sacrificio, y lo que sobre se comerá por la mañana. Lo que sobre entonces de la carne del sacrificio se consumirá al fuego en el tercer día. Si alguna parte de la carne de su Sebach Shelamim se come en el tercer día, no será aceptable, no le contará al que lo ofrece. Es algo ofensivo y la persona que coma de ello llevará su culpa. La carne que toque algo impuro no deberá comerse, se consumirá al fuego. En cuanto a la otra carne, solo el que esté limpio puede comer esa carne. Pero la persona que en estado de inmundicia coma carne del Sebach Shelamim de Yahweh, esa persona será cortada de su parentela. Cuando una persona toque algo impuro, sea inmundicia humana o un animal impuro o alguna criatura impura y coma carne de los sacrificios de bienestar de Yahweh, esa persona será cortada de su parentela. Está en el capítulo 7 de Vayikra. El Pasuk 11 deja atrás la ofrenda de la Shan que vimos y ahora se dirige a la ofrenda Shelamim, la cual nosotros también llamamos ofrenda de paz. Quizás la clave para entender por qué esta ofrenda aparece en este orden es que estamos a punto de comenzando con el Pasuk 11 del capítulo 7, con una clase diferente de ofrendas. Y las ofrendas discutidas en los capítulos 6 y 7 hasta ahora han sido de la clase Kodesh Kodashim, ofrendas santísimas. Ahora nosotros llegamos a la clase Kodesh Kalim, o las ofrendas de menor santidad, no que no sean santas, pero no son santísimas. Ahora bien, no minimicemos el asunto, ¿no es cierto? Porque que se quede claro, no es que no tengan ninguna santidad, sí la tienen, solo que no tanta santidad como las otras. Y esto se ve en el hecho de que el oferente también puede comer de ellas, además del sacerdote, el creyente fuera del tabernáculo y el sacerdote dentro del tabernáculo. Esa es la diferencia. Tenemos que ver claramente que hay varios tipos de Sebach, ¿sí? Que Sebach quiere decir sacrificio, acordémonos. Algo que ya mencionamos en su momento. Nosotros vamos a ver los dos primarios, ¿sí? El Sebach Shelamim y el Sebach Todah, que es la acción de gracias, ¿sí? Recordando que los dos son Shelamim. O sea, Shelamim quiere decir sacrificios. Esa es la traducción que más se acuerda, ¿no es cierto? Todos sabemos que la palabra Todah en hebreo quiere decir gracias. Por eso, en esta aplicación, Sebach Todah es una ofrenda de acción de gracias, ¿sí? Por lo que la idea detrás del Sebach Todah era que había una ocasión para expresar gratitud a Yahweh por algún motivo. Y esta gratitud era generalmente por haber sido libertado de alguna situación peligrosa, como sobrevivir a una batalla o hasta sobrevivir a una enfermedad seria, vamos a suponer, ¿no es cierto? Algo que ya estudiamos también. En lenguaje común, el Sebach Todah entonces incluía un sacrificio animal y un sacrificio de grano. Técnicamente, el Sebach Todah era únicamente la porción de sacrificio del animal, ¿sí? Pero la misma siempre era acompañada con otra ofrenda, la ofrenda de grano, una ofrenda minjá, ¿sí? No quiere decir que la ofrenda minjá sea parte del Sebach Todah, pero sí que está siempre acompañándola. Y para confundirnos un poco más, dependiendo de la clase exacta y el propósito del Sebach, la masa de la ofrenda de grano debía ser con o sin levadura. En ese sentido, el Sebach era llamado ofrenda de votos y en este caso, al ser de agradecimiento, era
era voluntario que se realizaba. Pero había otra forma de Sebach Todá que implicaba un voto. Ya hemos hablado de la diferencia, ¿no es cierto?, entre dar algo por agradecimiento y hacer un voto, lo cual hay que cumplir. En este caso, aún siendo de agradecimiento, porque también implica agradecimiento, era obligatoria. La misma tenía tenía que ver con el pronunciamiento de un voto que la persona hubiera hecho en algún momento, ¿no es cierto?, que un creyente podía prometer, y la ofrenda era doble. En este caso, al hacer el voto sagrado a Elohim, el Sebach Todá era llevado a cabo. Y cuando el voto era completado, o sea, se había obtenido lo que se había pedido o había pasado el tiempo, dependiendo del tipo de voto, el mismo era hecho nuevamente. O sea, hay uno de apertura y uno de cierre, digamos. En el libro de Maaseh nosotros leemos de Shaul, justamente siendo instruido por Jacob, por Santiago, a pagar la ofrenda de voto de unos hombres que habían completado sus votos, habían terminado el lapso de tiempo. Esto era para poder probarles a todos los que estaban presentes que Shaul permanecía un judío que observaba la Torá, ¿no es cierto?, aun cuando tenía convicción de que Yahshua era el Mashiach. Por tanto, haz esto que te decimos. Entre nosotros hay 4 hombres que han hecho votos. Lleva contigo a esos hombres, purifícate con ellos, paga por ellos para que se raspen sus cabezas, y todos sabrán que las cosas no son como se les ha informado acerca de ti, sino que tú también sigues guardando la Torá. Esto está en el capítulo 21 de Maaseh. Lo que Shaul estaba específicamente pagando eran los animales de sacrificio que eran necesarios para la ofrenda de Sebach Shelamim que estos hombres necesitaban para cumplir con ese requisito justamente. En el pasuk 17 de Vayikra nosotros comenzamos a percibir que lo que son en cierto modo reglas generales de procedimientos de realización y aplicación del sacrificio, especialmente en lo referente al tiempo que las personas tienen para comer la carne, ¿sí?, de los animales de sacrificio, ya que ya fuera el participante o el sacerdote, ¿no es cierto? La regla general que ya estudiamos es que uno tiene 2 días, ¿no es cierto?, para comérsela, porque al comienzo del tercer día cualquier resto debe ser quemado, porque a partir del tercer día la carne es considerada ritualmente impura. Como el Shelamim podía ser manejado por el creyente común, o sea, podía ser llevado y manipulado, la carne podía ser comida también por el creyente fuera del tabernáculo, inclusive no había control por parte de los sacerdotes acerca del modo en que la misma iba a ser consumida. O sea, no había una vigilancia, a ver, lo estás haciendo bien, ¿no es cierto?, no te equivocaste, no se te cayó nada al piso, lo levantaste y te lo comiste igual, que eso sería ser inmunda parte de la carne, ¿no es cierto? Entonces aquí recibimos una amonestación más profunda que la prohibición de ingerir carne que hubiera tocado cualquier cosa impura, ¿no es cierto? Esto porque la carne, o sea, la comida se convierte en impura por contacto. Y esto pone énfasis en el principio crítico de Elohim de que la impureza puede ser transferida por contacto, una cosa que ya tocamos en el post anterior. En este caso, la carne comenzó ritualmente pura, porque todo el sacrificio fue hecho dentro del templo, del tabernáculo, ¿no es cierto? Estaba todo bien, pero si se hubiera colocado en contacto con algo o alguien que estuviera en un estado impuro, o si se la consumiera fuera de las condiciones establecidas del ritual, entonces la carne se volvía impura. Por lo que el principio en una palabra simplemente es justamente la impureza es contagiosa. Como dice en el pasuk 20, no solo la comida que toca algo impuro se infecta por impureza. Si tenemos, por ejemplo, si un creyente se vuelve ritualmente impuro, por ejemplo, por estar en contacto con un muerto, una criatura que es considerada impura, ¿sí? Entonces no solo esa persona se vuelve impura, sino cualquier comida que esa persona toque, incluyendo la comida que provenga de un sacrificio kadosh. O sea, el sacrificio había sido declarado kadosh, pero esta persona que estaba en un estado ritualmente impuro, la toca y ya está, se acabó lo kadosh, la acaba de corromper, ¿sí? Por eso dice que solo el que esté limpio puede comer esa carne, como
estudiamos en el post anterior. Nuevamente, la impureza cuando toca algo que es puro o santo, contamina y vuelve impura esa cosa santa. Para que se entienda y se quede bien clarito, esto fue justamente lo que pasó con Adán y Jabá. Los dos eran puros y santos, ¿no es cierto? Pero tocaron una cosa impura y fueron corrompidos. Ahora bien, leamos un poco más adelante, de los Pasukim 28 al 36. Yahweh le habló a Moshe diciendo, háblale así a los israelitas, la ofrenda de Yahweh, a Yahweh de un sacrificio de bienestar, o sea, un Sebach Shelamim, debe presentarla el mismo que ofrezca el Sebach Shelamim a Yahweh. Su propia mano presentará la ofrenda encendida de Yahweh. Esta palabra aquí, ofrenda encendida, acordémonos que es Isha, no es un olá, no es un holocausto. Todas las ofrendas que son quemadas, o todas las que van en el altar, ¿no es cierto?, son llamadas ofrenda encendida por el hecho de que son quemadas, pero no todas son olá, que se quema completamente. Algunas se quemaban solamente algunas partes. Presentará la grasa con el pecho para elevarlo como ofrenda elevada delante de Yahweh. El sacerdote convertirá la grasa en humo sobre el altar y el pecho irá para los hijos de Aarón. Y el muslo derecho de sus sacrificios de bienestar lo presentarán al sacerdote como donación. El de los hijos de Aarón que ofrezca la sangre y la grasa de la Sebach Shelamim obtendrá el muslo derecho como su porción. Porque he tomado el pecho de la ofrenda de elevación y el muslo de la ofrenda de bienestar como su porción, ¿sí? Y el muslo de los israelitas de su sacrificio de bienestar, y se las he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como su asignación de parte de los israelitas para siempre. Esta es la asignación de Aarón y la asignación de sus hijos de las ofrendas encendidas de Yahweh, una vez que hayan sido instaladas para servirle a Yahweh como sacerdotes. Esto mandó Yahweh que se les diera cuando fueran ungidos como una asignación de parte de los israelitas para siempre a través de las edades. Mientras que todo el capítulo 6 y la primera parte del capítulo 7 de Vayikra primordialmente apuntan al sacerdocio, como estuvimos viendo, el Pasuk 29 aquí del capítulo 7 está especialmente dirigido al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Es decir, a los creyentes comunes. Y el mismo tiene que ver con el Sebach Shelamim, justamente, que ya vimos en buena medida, porque ya lo estudiamos en buena medida. La regulación que es ordenada es que el creyente debe presentar la ofrenda de sacrificio del Sebach Shelamim él mismo, o sea, la misma persona. Es el único caso en el cual el creyente tiene una parte bastante activa, porque además va a comer también, ¿no es cierto? Eso lo tenemos que recordar. Pero lo que presentar significa aquí no quiere decir poner el animal encima del altar de bronce. Sí que se entienda, no está realizando el sacrificio la persona. Se sigue teniendo que utilizar al sacerdote como intermediario. Eso siempre era una tarea que solamente el sacerdote podía hacer. Y está indicado un poquito más adelante. Más bien es que el creyente levanta al animal, ¿no es cierto? Hace un movimiento de agitación con el mismo delante del Adón, lo presenta. Eso es presentar una ofrenda, ¿no es cierto? Una parte del animal, no el animal completo. En hebreo esto es llamado tenufá, como ya estudiamos, literalmente quiere decir mecer, o sea, mover, agitar. ¿Sí? Esta es una ofrenda mecida, como es conocida, y lo van a encontrar así en muchas traducciones. De manera que lo que nosotros tenemos en este retrato es un hombre común trayendo un animal al tabernáculo, él mismo es sacrificado después de que él le impone las manos, ¿no es cierto? Cualquier parte que vaya a ser quemada en el altar es presentada a Yahweh por el creyente. O sea, lo que se tiene que presentar como para ser quemado sobre el altar, lo presenta el mismo oferente. Luego se lo pasa al sacerdote, el sacerdote se ocupa del resto.
Entonces, este ponerá la porción de grasa en el altar de bronce y así todas las partes que deben ser quemadas son quemadas. Ya vimos entonces que había dos clases principales de ofrenda, las Kodesh Kodashim, santísima, ¿no es cierto? Y la Kodesh Kalim, o ofrenda Kadosh, pero de menor santidad. La ofrenda santísima no permite mucha participación de parte del laico, o sea, de la persona que no es ordenada sacerdote, pero la ofrenda de menor santidad regularmente sí permitía una participación significativa de parte del que traía la ofrenda. Obviamente el Sebach Shelamim era una clase de ofrenda Kodesh Kalim, ya que el creyente estaba presentando justamente esta ofrenda por sí mismo, ¿sí? Directamente se la estaba presentando a Yahweh. Entonces no es una ofrenda santísima. El sacerdote que oficiaba, vemos que recibía el muslo derecho, perdón, pues se movió todo, y el pecho. Esto significa que la parte fuerte de Mashiach, el muslo derecho, en su ascensión es dada por porción al que sirve. Como ya mencionamos antes, el muslo es el lugar donde se apoya la espada y es donde el Adón tiene escrito Adón de Adones, ¿no es cierto? Y esto para que sea nuestra firmeza y nuestra consagración, un sello de que sus sacerdotes le pertenecemos. En su manto y sobre su muslo tiene escrito el título Rey Supremo y Soberano Supremo. Eso depende de las traducciones, ¿no es cierto? Esto está en Gilgalut 19. En cuanto al pecho, es la parte que guarda el corazón, donde está nuestra fuente, como dice Mishlei, Proverbios 4, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, el Lev, ¿no es cierto? Porque de él mana la vida. Estos pasuquín revelan que la mejor parte, la grosura, siempre es la mejor parte, es dada a Elohim, pero que la parte del corazón es para sus sacerdotes. El pectoral, ¿no es cierto? El Hoshen Hamishpat, que ya estudiamos, reposaba sobre el corazón, para que el sumo sacerdote tuviera a todo el pueblo de Israel, las 12 tribus que estaban representadas por las joyas, sobre su corazón, ¿no es cierto? Hoy Yeshua, vestido con las vestiduras del sumo sacerdote de Cohen Gadol, está delante del Padre con nuestros nombres grabados en su corazón, respondiendo por nosotros como nuestro abogado, intercediendo por nosotros. El pecho era dado a los Kohanim porque ellos ministraban al sumo sacerdote que cargaba con el Hoshen Hamishpat, ¿no es cierto? Las piedras preciosas que representaban no solo a las 12 tribus, sino mucho más, la edificación de Yahweh del cuerpo de Mashiach, que culmina en la Nueva Jerusalén. Y también les daba el muslo, que era el lugar donde los soldados apoyan la espada. Así como dijimos, esto habla de la forma en que Yahweh fortalece, mantiene firmes a sus hijos y también cómo nos edifica en ejad y en amor los unos con los otros. Este es el alimento que él proporciona a los sacerdotes, a aquellos que se han consagrado a su servicio. No seamos solo creyentes del atrio, convirtámonos en sacerdotes del Mishkan. En el Pasuk 34 entonces dice que Yahweh ha tomado la carne de la ofrenda del Sebach Shelamim y se la ha dado a los sacerdotes. Esto significa que cuando algo es traído para ser sacrificado, inmediatamente viene a ser posesión de Yahweh. Una vez que algo es traído y es presentado, ¿no es cierto? Eso es de Yahweh, ya pertenece a él, es propiedad sagrada y es su decisión, que se entienda bien claro, entregar parte de esa propiedad que le pertenece a él a sus sacerdotes. Percibamos también que en el Pasuk 35, al final del Pasuk, que explica que lo que acaba de ser instruido debe tomar lugar después de que Aarón y sus hijos hubieran sido consagrados, porque todavía no han sido consagrados. De hecho, todo esto son explicaciones previas, ¿sí? Este punto todavía no ha acontecido, por lo que aquí se tipifica, trasladándolo a nuestro tiempo actual, es que se está hablando de sacerdotes que han sido ya ungidos, y que hoy es de convicción general que en el cristianismo, ¿no es cierto?, que todos son sacerdotes de la orden de Melquisedec, lo cual es verdad potencialmente. Digámoslo como todas las cosas, en promesa, porque no implica que ya lo sean de facto, ¿sí?, mientras no desarrollen ese sacerdocio en sus vidas de forma práctica de la mano del Ruach, lo cual implica esta verdadera unción para consagración. Esto implica un compromiso
que la mayoría no asume ni quiere asumir. De manera que hay muchos que aseguran ser ungidos, y no me refiero únicamente a los falsos apóstoles televisivos, cuidado, ¿sí? Sino que muchos que creen haber recibido al Ruach, o sea, que haber recibido eso es lo mismo que ser ungido sacerdote y ya está. Ya son casi Cohen Gadol directamente, ¿no? Lamentablemente no lo son. Esto requiere un tiempo de crecimiento, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de ordenación y además la dedicación y consagración. La mejor prueba es que no ministran vida, sino carne, que poco edifican, mucho destruyen. Lamentablemente son rebeldes y desobedientes a los mandatos de Yahweh y que eligen las partes que les gustan, ¿no es cierto? Van sacando como si la Torah de Yahweh fuera un buffet libre. Evitemos comportarnos como lo que no somos, porque eso solo redunda en nuestra propia destrucción. Si Él nos llama, Él califica, Él prepara todo. No sirvamos a Yahweh con fuego extraño, porque el fuego de Yahweh consumirá todo lo que no lo provenga de Él. Solo los sacerdotes ungidos son aceptados por Él para su servicio, pero Él tiene la misericordia de permitir que cualquiera entre sus hijos, aún no habiendo sido consagrado, se acerque a Él para ofrecerle una ofrenda de paz, como estamos viendo. Y esto únicamente después de haber ofrecido por medio de los sacerdotes ordenados su sacrificio de perdón y culpa, además del olá y el minjá que acompañan y que Yahweh ha provisto para todos.